¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y este es mi canal literario Un Escritor Rural. Hoy quiero hablarles de esta novela gruesa, voluminosa, totalizante, El principio del mundo de Jeremías Gamboa, publicada en 2025, hace unos poquitos meses, por Penguin Random House con su sello Alfaguara, en Lima, Perú. Dentro de las casi 1000 páginas o más de 1000 páginas que tiene la novela de Jeremías, hay por supuesto espacio de sobra para muchísimos grandes momentos. Pero en esta ocasión lo que quiero hacer es concentrarme, hacer un zoom y analizar cercanamente, detenidamente, con la atención puesta en lo pequeño, un fragmento, un segmento, una parte breve de la novela que me dejó una huella profunda. Yo leí la novela de Jeremías hace ya bastantes meses, pero algunas escenas, algunos momentos, algunos personajes, algunas ideas se me quedan, ¿no? Se quedan conmigo. Una de ellas es la que voy a comentar en este video. El fragmento que quiero subrayar, que quiero destacar y revisitar con ustedes se encuentra al principio nomás de la novela, en el segundo capítulo, entre las páginas, 55 y 69. O sea, son 14 paginitas nomás donde Jeremías destila lo mejor de su estilo, lo mejor de su obra, de esta novela El principio del mundo, y también creo lo mejor de su capacidad para indagar en la ciudad de Lima y para cartografiar ese espacio vital y literario dentro de su ficción. En estas 14 páginas encontramos la visita del niño Manuel Flores Amaro junto a su mejor amigo Sabino Zárate al mercado de la Parada en La Victoria, en Lima, Perú. El objetivo de los dos niños es ver los animales que están allí en el mercado de la Parada. Verlos, pero también tocarlos, palparlos, agarrarlos, poseerlos. Estas 14 páginas funcionan casi como un cuento perfecto, aunque yo le cambiaría el final, ¿no? Le daría un final un poquito más cerrado para que fuera un cuento ahí sí perfecto. Es entonces un embrión de cuento, digámoslo así, que desarrolla un motivo conocido. Este motivo es la aventura iniciática del niño perdido en la gran ciudad. Una trama peruana por excelencia, porque descubrir la ciudad es descubrir la sociedad peruana, con todas sus exclusiones y oscuridades. La manera en que Jeremías aborda esta situación, este tema, este motivo, me hizo pensar muchísimo en Julio Ramón Ribeiro. Porque Jeremías es un autor que cuando habla de sus referentes está siempre citando a los escritores que han entregado obras extensas, grandes obras. Miguel Gutiérrez, Mario Vargas Llosa por excelencia, también José María Arguedas. No habla tanto explícitamente del cuento de Ribeiro en particular, pero yo creo que, digámoslo así, Ribeiro está impreso en la pupila de Jeremías, que su manera de ver lo pequeño, su manera de ver lo micro, su manera de enfrentarse a las calles y a ese choque del personaje con la calle limeña es algo profundamente ribeiriano, en realidad. Y cuando digo Ribeiro estoy pensando específicamente en 3 cuentos emblemáticos. Número 1, Los gallinazos sin plumas, por supuesto. Número 2, Por las azoteas. Y número 3, un cuento que había permanecido inédito, pero que se publicó recientemente, el año 2024. Salió digamos, a la luz por primera vez este cuento. Invitación al viaje, es un cuento extenso que a mí me gusta muchísimo, es un relato, mejor dicho, que narra justamente esta experiencia de conocer la ciudad como si fuera una pesadilla, una experiencia entre fantasmagórica, onírica y pesadillesca. En este fragmento que vamos a recorrer juntos, Gamboa brilla por sus capacidades de cronista de la vida urbana, por su talento para, como decía, cartografiar la ciudad y ofrecernos un mapa no solamente socioeconómico de Lima, sino también, por supuesto, literario, plagado de referentes, y ético, porque marca un poco la brújula ética de su personaje, este recorrido por la ciudad que los dos niños, Sabino y Manuel, realizan juntos, escapándose de sus padres. No puedo dejar de mencionar que otro valor, otra virtud que encuentro en estas páginas es la capacidad para transmitirnos ese deslumbramiento infantil ante lo nuevo. Bueno, en primera persona, el narrador de esta parte de la novela,
Manuel Flores Amaro, se recuerda a sí mismo como un niño triste, un niño sin capacidad de soñar. Se trata de un niño sobreprotegido por sus padres que vive prácticamente encerrado como un prisionero en su casa del distrito de San Luis, un distrito interesante dentro de la cartografía de Gamboa porque simbólicamente ocupa un punto equidistante o es como una zona de transición entre los distritos pudientes, céntricos de la capital, la zona pituca de Lima y aquellos otros distritos que están en los conos de la ciudad. Se da a entender, aunque el niño, cuya mirada estamos explorando en este pasaje, no lo comprende como tal, que la razón por la cual los padres sobreprotegen tanto a Manuel es para que no se relacione con los niños del barrio, niños marcados por experiencias familiares de migración. Y al evitarle que los conozca, le están también cerrando las puertas para que él no descubra su propio origen ayacuchano, que los padres quieren que Manuel y sus hermanos olviden. El mandato original de estos padres está clarísimo. Es el siguiente: no seas como nosotros, no seas como los vecinos, no te orientes hacia este barrio, mira más allá, mira hacia Miraflores, San Isidro, San Borja y olvídate de nosotros. Pero al olvidarse de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, el personaje está siendo despojado de su propia identidad. Este niño, entonces, incapacitado para soñar, porque la realidad no le, digamos, proporciona insumos para formar sueños, es interesante esto, cambia y empieza a soñar y a tener sobre todo pesadillas cuando ha crecido ya un poco más y por eso lo sacan del cuarto de su hermana y lo ponen en un cuartito en la azotea de la casa, ¿no? Irónicamente, le dan un mirador desde el cual empezará a vincularse con la ciudad, empezará a desear esos espacios prohibidos y empezar a, digamos, ver lo que se está perdiendo. Porque la visión desde la azotea de la casa le suministra la capacidad de ver desde lejos, con temor primero, luego con curiosidad, esos distritos justamente que sus padres le han prohibido visitar. Es interesante esta visión porque conjuga espacio y tiempo. De alguna manera estos distritos, como decía, prohibidos, estos distritos asociados a la transgresión, también están asociados y vinculados en el eje, digamos, temporal al pasado, al origen, a los Andes, a los antepasados de la familia. Y por eso mismo también a una idea de atraso que está muy, muy metida en la mente de los padres del niño. Por eso es que Manuel empieza a tener pesadillas en las cuales se pierde en la ciudad. Y se pierde sobre todo en estas zonas a las cuales supuestamente no se le permite ir. El narrador adulto se pregunta lo siguiente: me pregunto ahora si ese sueño no se construyó con los materiales que acopié dentro de mí desde que me mudaron a la pequeña habitación de la azotea, una vez que mis padres se dieron cuenta de que ya era muy grande para compartir habitación con mis hermanas, y desde entonces estuve obligado a ver desde allí esa parte de la ciudad que todos temían, la visión amenazante y próxima de los cerros El Pino y San Cosme, y sus barrios aledaños de La Victoria, cercados de barriadas y pobreza y crimen, que yo trataba de conjurar cambiando la vista y mirando la parte opuesta de la ciudad, la visión de las altas torres de los barrios de San Borja y San Isidro, sabiendo que más allá estaba Miraflores, que era la zona en la que trabajaba mi papá y en la que había trabajado mamá. Desubicado, sobreprotegido, encerrado, castrado de alguna manera, el niño Manuel conoce un buen día a un vecinito llamado Sabino Zárate, que está en su clase del colegio, pero al cual no recuerda bien, quizá porque hay demasiados niños acumulados en ese salón donde ninguno de ellos puede realmente aprender. Este niñito, Sabino Zárate, será el Virgilio de Manuel Flores, prefigurando así que en la adultez, cuando se reencuentren ellos más adelante en la trama, lo seguirá haciendo, porque será Sabino Zárate quien esta vez en el futuro le abra a su amigo Manuel espacios vedados de su propia interioridad, ¿no? Si en esta anécdota infantil
Es Sabino quien lo ayuda a transgredir el mandato paterno para conocer y visitar esos barrios prohibidos que ve desde su cuarto en la azotea. Andando el tiempo, lo que Sabino permitirá será más bien abrir con una llave simbólica las puertas de los rincones más oscuros de la psique de Manuel. Esos claustros de la memoria y del trauma que lleva incrustados en el pecho y que no lo dejan vivir ni respirar. Yo en un comentario en Facebook comentaba y decía que Manuel me parecía un poco el amigo exitoso de este dúo, como si Sabino Zárate fuera más bien un perdedor, un fracasado, alguien que no había logrado ascender socialmente de forma tan meteórica, tan veloz y tan radical como Manuel. Sin embargo, revisando el texto para este video, me topo con que hay muestras tempranas de la inteligencia de Sabino y de su capacidad, digamos, infantil para comprender e intuir cosas que Manuel todavía ni siquiera ha formulado para sí mismo. Por ejemplo, es Sabino quien le explica a Manuel por qué no tiene amigos, por qué siempre está solo, y dice así: le pregunté dónde vivía y me dijo que del otro lado de la escuela inicial que teníamos al frente. Me preguntó por qué no jugaba en uno de los parques y le expliqué mi situación. Entiendo, dijo él. En cada parque te ven como un chico del otro parque y no tienes ninguno. No lo había pensado, le dije. A mí me pasa algo similar, aunque no igual. Similar, aunque no igual. Miremos la sutileza de la visión, de la mirada de Sabino, ¿no? Esta idea de ser un chico que no tiene parque propio donde jugar, que está entre parques, entre mundos, entre, digamos, lo andino y lo costeño, entre el mandato paterno y la voluntad de libertad que tiene, porque es un escritor en ciernes. Esta condición intermedia, liminal, marcará a fuego el alma de Manuel para siempre. Nunca encajará completamente. Solamente encajará cuando asuma el rol de narrador de su propia historia. Entonces, conversando con su amiguito Sabino y su compañero de clase Sabino, a quien acaba de conocer o reconocer, ¿no? Es extraño esto, es interesante. En ese momento, Sabino le cuenta que hay un lugar que él conoce, un lugar mágico y maravilloso, donde es posible acercarse muchísimo a animales vivos, donde es posible, como decía, palparlos, tocarlos, agarrarlos, ¿no? Ahí está el deseo infantil tan conocido que todo el mundo pues, ha experimentado en carne propia o ha visto en otros niños, ese deseo por apropiarse del animal, ¿no? Y emocionadísimo, ilusionadísimo, pero también asustadísimo, Manuel le pregunta al amigo. Le pregunté si era como el Parque de las Leyendas, un zoológico al que yo había ido una vez en una actividad del colegio. Y él me dijo que no. Él también había estado en esa misma actividad escolar y este sitio del que me hablaba era mucho mejor que el que visitamos. Se llamaba Darapa y era muy superior. Uno estaba en contacto real con los animales. Uno podía estar tan cerca de ellos como lo estábamos nosotros y también uno los podía tocar. ¿Hablaba en serio? Claro que sí. Él había tocado guacamayas, serpientes, zorros, tigrillos. Se podía llegar caminando. ¿Vamos? Entonces, Sabino es un Virgilio, un guía para su amigo Manuel, pero también es una especie de demonio que lo tienta, ¿no? Y lo lleva al mal, ese mal que será finalmente el bien para él, ¿no? Es gracioso que esta palabra que usa Sabino, darapa, al principio Manuel no la entiende para nada, no sabe que se refiere a la parada, ¿verdad? Ese lugar peligroso, sucio, malo, pobre, al cual su mamá le ha prohibido ir de todas las formas. No sabe que se refiere a la parada o tal vez no quiere entenderlo porque prefiere mantener la ficción de que los niños están hablando de una especie de reino perdido, de mundo maravilloso, ¿no? De tierra prometida, para citar el título de un cuento de Jeremías, el propio Jeremías Gamboa, en su libro Punto de Fuga, ¿no? Es como que Jeremías, en sus cuentos, en su ficción, hay como un sueño profundo en su escritura, que es que en algún lugar de Lima hay un paraíso y hay que llegar a él nada más, ¿no? Los niños ven ese paraíso encarnado en la parada. Entonces, la posibilidad de que exista un lugar así deslumbra a Manuel y se posesiona de él. No hay manera que Manuel no rompa el mandato materno y paterno, sobre todo materno, porque es la mamá, en este caso, quien impone estos mandatos tan verticales. No hay manera que él pueda, digamos, obedecer a la mamá,
porque está completamente enceguecido, maravillado por este milagro de la darapa. Porque la experiencia, como decíamos, de Manuel es muy pobre. Dice así: en mi vida corriente solo veía a los perros y a los gatos de mi barrio, a las palomas y a los loros y a algunos cuyes de una vecina que criaba animales en su casa. Quería ver más animales. Quería volver a tener esa experiencia. Evidentemente, esta es la voz adulta del narrador Manuel, pero fíjense cómo reconstruye la emoción patente en las palabras, a pesar de que no sean las palabras de un niño. Entonces, inmediatamente los niños deciden romper las reglas y fugarse de este, digamos, perímetro seguro del barrio de la infancia, de salirse de los límites que sus padres les han impuesto como límites geográficos estrictos y aventurarse en terra incógnita, ir hacia la parada. Y la mayor parte de estas 14 páginas de las cuales estoy hablando es la crónica de la incursión. Hay todo un proceso, un avance lento que permite que los niños poco a poco vayan observando el cambio que se imprime en la realidad y se vaya operando así una suerte de cruce, una suerte, mejor dicho, de atravesar un umbral para ingresar en una realidad mejor. Una realidad mejor o mejorada que, sin embargo, tiene todos los elementos de la marginalidad urbana, ¿no? Leo aquí, dice: cuando llegamos a la esquina sucia y sin señales, donde mi madre y nosotros esperábamos el bus sin apoyarnos nunca en el muro y aguantábamos el olor a pila que nos golpeaba el olfato, supe que había llegado al lindero donde se acababa el mundo conocido para mí. Zárate se quedó de pie allí, a la espera de que la pista se despejara para poder cruzarla. Con aire experto me dijo que seguiríamos caminando por esa calle, llamada 3 de febrero. Solo entonces supe su nombre. Porque lo que antes conocía Manuel de las propias inmediaciones de su vecindario era una geografía del miedo, una imprecisa y materna geografía del pánico. Interesantemente, este ingreso en la parada tiene un matiz de anábasis, es decir, de vamos a trepar los cerros, vamos a irnos cordillera arriba para llegar al origen, para llegar al punto del cual partió la familia, para deshacer el camino de la migración y conocer realmente quiénes somos, ¿no? Dice así: arriba de nuestras cabezas empezó a aparecer el perfil cercano de uno de los cerros que veía desde la azotea de mi casa y que ahora parecía aproximarse como un enorme animal que nos aguardaba en el punto final de nuestro viaje. Un enorme animal que podría ser un cóndor quizá, así como el cóndor en el cual se transforma la madre de Manuel en sus alucinaciones posteriores, ya como adulto. Naturalmente, este zoológico de maravillas, este zoológico de animales, representa al mundo andino, digámoslo así. Es un espacio poblado por seres eh, peligrosos, gigantescos, muy atractivos, entre los cuales el niño quiere estar, pero que ve como distintos a él, los ve como animales. Son criaturas hermosas, pero al mismo tiempo diferentes. Acá lo que yo veo es que el racismo, ese racismo profundo, animalizador, autodenigratorio, que Manuel ha mamado en la leche porque sus padres se lo han transmitido, ese racismo hace como que cortocircuito y se llena de maravilla. Se convierte en la contemplación admirada de una especie de delirante circo inverosímil. En determinado punto, como que sin querer queriendo, Sabino le revela a Manuel que están en la parada. Ya no dice drapa, sino parada. Y Manuel dice: ¿Cómo? ¿En la parada? ¿Cómo es posible? ¿Dónde estamos? ¿No? Como que se reconoce por primera vez recorriendo el lugar prohibido, el lugar que su madre le había vedado. Sin embargo, el descubrimiento de que están en la parada no arredra ni espanta a los niños que siguen explorando, tienen esa valentía inconsciente de la niñez, hasta que llegan finalmente a ver a los animales, a los deseados y añorados animales salvajes, o animales luminosos, para recordar otro título de Jeremías. Leo entonces largamente esta parte, que ocupa un par de páginas, que es maravillosa, haciendo por ahí un par de pausas para comentar algún detallito interesante. Dice así:
Habíamos cruzado la pista y entonces delante de nosotros, entre gente que caminaba lenta como en una procesión, bajo toldos o techos improvisados, aparecieron las primeras casetas o jaulas o incluso las primeras vitrinas y dentro de ellas, del otro lado de las mirillas, de las cajas cerradas o de las rejas, apretados unos contra otros, a veces inquietos y a veces indiferentes al paso de la gente, bajo la luz de focos potentes o sumidos en la más temible oscuridad, empezaron a aparecer los animales vivos, animales de verdad, animales que se movían y respiraban, que se pegaban a las superficies que los contenían y que a veces eran difíciles de reconocer, animales que hedían y cuyos sonidos se perdían en el bullicio general. Interesante ver aquí las oraciones largas, estas oraciones de largo aliento que Jeremías construye en su novela. Leí una reseña reciente, un comentario interesante sobre cómo este torrente de la prosa de Jeremías avanza y se encabalga y continúa como si tuviera una meta clara y lejana, ¿no? Esa meta clara y lejana es el origen andino, al cual hay que llegar a través de un largo esfuerzo de narración. Continúo leyendo. Tenía la sangre a mil. Mi amigo y yo nos turnábamos para verlos, deteniendo un poco el tránsito de la gente. Nos asomábamos a la mirilla de las cajas o a las celdas o a los cristales y nos quedábamos allí hasta que el dueño del puesto nos espantaba porque éramos tan solo dos niños y era claro que no teníamos capacidad para comprar nada, porque era para eso que los animales estaban, para ser vendidos. Acá, bueno, notemos, es interesante la conjunción del animal como producto, como prisionero, como ser frente al cual quizás se despierte un poco de compasión también, ¿no? Bueno, y aquí empieza un momento, una especie de momento Aleph, en el cual hay una sucesión, una enumeración caótica de animales, enumeración que intenta describirnos justamente el deslumbramiento de este espectáculo sin final que los niños no saben por dónde mirar, por dónde comenzar a entender, por dónde empezar a interpretar. No lo están interpretando, lo están simplemente viviendo como una marea de colores y sensaciones, ¿no? Dice así: vimos gallos y gallinas de varios colores que cacareaban y se trenzaban bajo el serrín, gallos de pelea que nos miraban desafiantes y erizaban sus plumajes, pavos blancos y negros muy malhumorados, ejércitos de cuyes que se movían con azoro entre sus escondrijos y se frotaban unos contra otros allá sobre el serrín. Vimos animales del campo apretados de un modo descomunal, corderos y cabritos, ovejas y chivos, y luego terneras, y después un pabellón de perros de todas las razas posibles, esos enanos llamados pequineses, dálmatas y salchichas, y luego bóxeres, labradores y otros perros cuyas razas desconocíamos, y luego gatos, muchos gatos de todos los colores, gatos que descansaban en espacios algo mejores cuando eran peludos y narices chatas, y muchos gatos parecidos a los de nuestro barrio en condiciones ingratas, gatos bebés que eran ofrecidos por racimos como si fueran manos de plátanos. Bueno, acá la humanización de los animales es patente, ¿no? Esta, digamos, analogía entre el gato y el niño. Hay toda una especie de jerarquía social entre los gatos, ¿no? Los gatos de un cierto tipo gozan de privilegios que los demás no. Esta visita a la parada es un aprendizaje social también. Más allá, dando vuelta a otra esquina que se abría a otra calle, vimos loros y papagayos, cacatúas y guacamayas y hasta unos tucanes, pájaros enormes que hacían palidecer a pequeños como canarios y periquitos. ¿Sería posible encontrar un cóndor? Y acá, bueno, el cóndor evidentemente es la madre, como decíamos, para que si alguien dudaba que la visita a la parada era una visita a los Andes, o más bien un reconocimiento de la familia, de la pertenencia, de la etnicidad, acá está la demostración de que es así, de que la madre está allí también encerrada en el mercado. La madre se deja ver en todo su esplendor como un cóndor, ¿no? La madre no había querido que esto ocurriera, no había querido ser vista por el niño, no había querido ser descubierta, por eso le prohíbe ir a la parada, ¿no? Conocer esa ruta de la migración. Pero cuando el niño ve a la madre en toda su envergadura y en toda su belleza y en todo su esplendor, se enamora de ella, la ama y se ve a sí mismo reflejado en ese espejo maravilloso. Zárate me miraba con el gesto de que todo era posible y un poco más adelante se volteó hacia mí con la cara pálida.
Estábamos frente a un pasaje de contenedores de vidrio ocupados por insectos espeluznantes. Vimos saltamontes, gusanos largos y peludos y tarántulas con enormes patas y unos ciempiés que daban escozor en el cuerpo, y ya casi no podíamos creer todo lo que estábamos viendo cuando aparecieron los estanques de los peces. Peces de todos los colores, de diferentes formas, peces vivos que se movían con gracia en el agua de sus peceras, y luego unas mantarrayas pequeñas. Y entonces, mientras miraba todo, me repetía que era verdad, que era completamente verdad lo que me había dicho Zárate, y también me decía que mis hermanas en casa no me creerían cuando les contara, y debería retenerlo todo, porque mi reporte al planeta de mi serie sí que iba a ser impresionante. Acá es interesante hablar del reporte, ¿no? El niño tiene un programa favorito que es este show de Mork y Mindy, donde hay un extraterrestre que hace como que reportes explicando la vida, la psicología, la conducta de los humanos a sus familiares en el otro planeta del que viene, ¿no? Aquí hay un germen de la vocación literaria, evidentemente, de Manuel Flores, porque esta idea de reportar, de vivir para contarla, ¿no? Esta, digamos, misión de ir a la parada para después registrar eso en un relato, prefigura y anuncia claramente lo que hará después, que será escribir esta novela. Bueno, los niños siguen inmersos en este mundo increíble hasta que se topan con una visión que sí los sorprende, los choquea, los espanta y los hace volver a casa. Ven en el piso ya no animales humanizados, sino seres humanos deshumanizados, animalizados. Es una especie de familia de indigentes, de pordioseros, que están retorciéndose por los suelos. Y lo que ve en particular Manuel es a un hombre con una criatura humana, o no se sabe muy bien si es humana o no, ni qué tipo de criatura es, sobre su cuerpo, aparentemente teniendo relaciones sexuales, aunque el niño no entiende lo que está pasando. Él ve como una especie de monstruo bicéfalo con dos cuerpos, moviéndose, agitándose, contorsionándose de manera extraña, y parte la carrera. Acá yo diría que hay dos posibles lecturas o dos posibles interpretaciones. Podríamos decir que esta visión lo confronta con el misterio del sexo, con el misterio de la procreación, que es el misterio del origen, el misterio de su propio origen también, por supuesto, ¿no? ¿De dónde vengo yo? Vengo de este lugar que me parece chocante, que me parece violento, que me parece sucio, pero que me explica, ¿no? Y en segundo término podríamos pensar que la criatura es una niña, lo cual abre la puerta tenebrosa del incesto, del abuso, de la violación, es decir, le obliga al niño a mirar fuera de los parámetros ordenados de su vida familiar, que es una vida doméstica muy armónica, con un padre que lo quiere, con una madre que es estricta, pero que lo ama y lo empodera, ¿no? De alguna forma se le ve al niño obligado, o el niño se ve obligado, mejor dicho, a contemplar esa miseria de la cual él ha escapado gracias a los padres tan buenos que tiene, pero que está tan cerca, está al otro lado de la calle, está doblando nomás la esquina, está a tiro de piedra desde su propio cuarto, desde la azotea, desde la cual puede mirar estos distritos donde estas cosas terribles están ocurriendo todo el tiempo en las calles. Entonces, los niños se asustan, empiezan a regresar a la carrera. Es otra vez Virgilio, es decir, Sabino, quien guía a Manuel de vuelta a su casa. Y cuando llega, todo sucio, todo asustado, llorando, la mamá le pregunta dónde has estado y el niño lo confiesa. Y a partir de allí empieza un poco su encierro más largo. El narrador dice que nunca más, en lo que restaba de su infancia, se le permitió a Manuel salir de casa. Se convirtió en un reo de su madre. Un reo físico y un reo mental, porque él también estará encarcelado dentro de la prisión ideológica de su mamá. Para terminar, leo este pasaje en el cual se narra el desenlace del segmento que he presentado como un cuento casi perfecto. Y creo que este final no es un buen final de cuento, justamente, pero es un buen final de novela o de segmento de novela porque justamente conecta con lo que pasará más adelante. Dice así: nunca más dejé la casa. Al menos no volví a abandonar la unidad vecinal de mi barrio durante el resto de mi infancia. Y cuando finalmente dejé aquel barrio muchos años después, con mi padre ya muerto y un puesto de trabajo seguro, fue en la dirección contraria a los cerros, a los distritos de San Borja y Miraflores. Se podría decir incluso que Boulder, que quedaba al norte de mi casa, no dejaba de estar en esa dirección hacia la que había dirigido toda mi vida hasta entonces. Una vez más, esta cartografía ética, marcada por lo social, lo económico, de la cual les hablé al principio. Esta aventura de los niños, Sabino y Manuel en la parada, es un fragmento brillante que encapsula
los temas principales de la novela entera. Es una especie de pequeña vista del todo. Ahora que ha pasado la novedad de la publicación del Principio del Mundo, podemos tal vez con más calma, con más paciencia, detenernos en sus páginas, mirar los detalles, hacer el zoom que yo les propuse en este video para destacar cómo no es solamente en lo macro, en la ambición totalizante, donde se ve la maestría de Jeremías Gamboa, sino que también si descendemos a la página, si descendemos al párrafo, si vamos al nivel pequeñísimo de la línea y el detalle, encontramos también joyas que vale la pena destacar y vale la pena compartir. Muchas gracias, amigos. Hoy hemos comentado el principio del mundo y con ustedes será hasta otro video.